pensé en lo que usted me había dicho de que básicamente no son territorios sino trayectos, porque la metodología que se presentó en el documento habla de trayectos, ¿cierto? Entonces yo pienso que yo puedo escribirle esa parte donde se argumente que más que territorios aquí se van a considerar trayectos o unos subtrayectos de ese gran trayecto hologramático. Entonces teníamos un primer trayecto que es el de tópicos de indagación. Yo le había dicho a usted que este primer trayecto, eh, pues la esencia de este primer trayecto es identificar como las grandes categorías, las grandes subcategorías eh, teóricas que constituyen el tema problema, ¿sí? Que constituyen el tema problema de la investigación. Eh, y pues más o menos a través, lo que he hecho yo aquí es como una ubicación gráfica donde mostramos como la lógica o la dinámica en ese primer trayecto. Yo no sé si usted está mirando, yo se lo mandé ahorita. Entonces yo aquí miré, en primer lugar, ubiqué, no sé, por las carreras, yo no me imagino, me parece muy importante primero elaborar los planos gráficos, así tal cual yo se lo acabo de mandar antes de empezar a escribir. Planos gráficos, planos de conocimiento, llamémoslo así, que nos van a servir de fundamento para la construcción del plano epistémico, aquel que es uno de los propósitos, ¿cierto? O el propósito central. Entonces, a mí pues, yo no sé, yo veo la necesidad primero de plasmarlo gráficamente y inicié por colocar las tres macrocategorías, educación, sociedad y cultura, en las esquinas, como formando un trieje, ¿cierto? Educación, sociedad, cultura. Y eh, en el fondo, como mostrando toda la dinámica en que se mueven todas estas categorías, hice una espiral. Yo no sé si usted la alcanza a ver ahí. Abajo tiene una puntica donde tiene una flechita y arriba, arriba, arriba de sociedad tiene la otra punta que indica continuidad hacia arriba y continuidad hacia abajo. Es una espiral, ¿sí? Un gran espiral donde ubiqué, pues en primer lugar, las tres macrocategorías, educación, sociedad, cultura, porque en ese trieje está contextualizado, está enmarcado el trabajo. Y ya dentro va una categoría en la base, que es la categoría fractal, que es una categoría que pienso yo que es una categoría primera a trabajar, a identificar los elementos, las dinámicas, las lógicas de un fractal, que eso usted pues ya lo tiene ganado, lo tiene recorrido, pero pienso que esa es una categoría base, una categoría fundamental del trabajo, junto con un poco más arriba, encerradas en unas líneas punteadas, porque no las quise encerrar en línea continua, porque es que al ser un enfoque sistémico, esos dos sistemas son permeados por lo que hay afuera. Está la experiencia de las cantadoras y el sistema etnoeducativo. Entonces yo lo hice en unas líneas punteadas y en la mitad aparecen los religajes, ¿sí? Los religajes entre ambos sistemas que no sé si quede bien graficado así, Alexander. A veces pienso que ambos sistemas de pronto así demuestra todavía como separación, ¿cierto? Como quedan como una zona de intersección donde estarían los religajes, pero como que no me llama la atención así, sino que yo a veces pienso que se debieran fundir los dos sistemas en uno solo. Pero bueno, entonces, bueno, y pienso en este momento que tampoco se pueden fundir en uno solo, porque es que son religajes, cosas que unen a los dos sistemas, pero cada uno de esos dos sistemas no pierde su identidad.
¿cierto? Entonces, bueno, ahí está. Flechas hay hacia todos los lados, que no sé si hacia arriba de fractal, hacia abajo de fractal, hacia los lados de fractal. Bueno, y ya como para iniciar este primer mapa de este primer territorio de indagación, se me ocurrió a mí de manera muy rápida colocar unas subcategorías de la subcategoría sistema etnoeducativo. Como nosotros habíamos hablado de que el sistema etnoeducativo lo vamos a enfocar desde lo curricular, se me ocurrió a mí mirar que el sistema etnoeducativo necesitamos fundamentarlo, necesitamos explorarlo y caracterizarlo en las siguientes subcategorías como un gran enfoque curricular que tiene el sistema educativo colombiano, cuál es ese enfoque curricular, si es un enfoque curricular asignaturista, trabajado por áreas, pues no sé, en este momento se me ocurre eso, si es trabajado por núcleos, si es trabajado, cómo está trabajado ese curricularmente ese sistema no educativo, los propósitos de ese sistema no educativo, los grandes contenidos, la secuenciación de eh, de esa estructura curricular, el método como algo macro, los recursos y la evaluación, que serían como los grandes elementos de una estructura curricular o de una estructura de un modelo pedagógico, algo así. Entonces, yo pienso que para acercarnos al sistema no educativo y mirándolo desde la parte curricular, yo pienso que esos serían como los elementos estructurales del sistema no educativo que nos interesarían. Pues es una primera idea que yo le planteo el día de hoy y que pues para no llegar donde Alexander sin ningún elemento, fue lo primero que se me ocurrió a mí, pero pues lo vamos a mirar bien. Y en la experiencia de las cantadoras, yo estuve mirando cómo sacar aquí unas categorías en la experiencia de las cantadoras que tengan que ver también con lo curricular, con lo educativo y que de alguna manera me permitan tender puentes hacia los elementos del sistema no educativo que le acabo de mencionar. Entonces coloqué conceptos prevalentes. Conceptos prevalentes en la parte educativa, en la parte pedagógica. ¿Cuáles conceptos prevalentes? ¿Qué concepto de ser humano, de sociedad y de educación se manejan las cantadoras del Pacífico? ¿Cuál, pues, como habría que explorar e indagar qué conceptos manejan ellas alrededor de estas categorías? Le coloqué ahí a un ladito, ¿qué, por qué y para qué? Yo pienso que sería interesante indagar en la experiencia de las cantadoras, ¿cuál es el qué educativo? ¿Cuál es el por qué educativo y cuál es el para qué educativo en la experiencia que cada una de esas cantadoras desarrolla con sus familias, con sus comunidades, en la vida diaria, en la cotidianidad? Mm, ¿Cómo indagar eso? Indagar experiencias educativas o pedagógicas relevantes en el día a día de las cantadoras, ¿sí? Y en todo lo ancestral que ellas tengan, que se ha venido acumulando de generación en generación, ¿cuáles serían esas experiencias educativas o pedagógicas relevantes? ¿Qué imaginarios culturales tienen ellas? ¿Sí? Imaginarios culturales, imaginarios educativos, imaginarios eh, que pasan también de generación en generación, cómo se imaginan o cómo tienen ellas mentalmente que se debe educar un muchacho y cómo de generación en generación pasa esa parte. ¿Qué métodos de enseñanza y de aprendizaje privilegian? ¿Cómo son las relaciones intergeneracionales en la experiencia de las cantadoras? Este es como un primer
un primer mapa del primer trayecto, que sería el trayecto de indagación, donde estamos identificando unas grandes categorías de trabajo y donde estamos identificando cuáles son las categorías, las macrocategorías, las categorías centrales, las categorías derivadas, las subcategorías y cómo se mueven ellas, como un primer mapa donde nos imaginamos cómo se relacionan, porque este primer mapa de tópicos de indagación va a ser fundamental cuando ya estemos en la dialogicidad y en la organización creadora, que son los dos últimos territorios. El ya tener configurado como la manera como se relacionan esas categorías. Entonces, yo pienso que esta es una primera versión de este mapa y pienso yo, Alexander, que coincidiría de alguna manera. Yo no retomé porque lo hice muy rápido, pero yo pienso que coincidiría de pronto con el primer interés nociológico específico que planteamos en el trabajo, que fue acercarnos. Bueno, aquí habría parte del primer interés nociológico, que fue identificar como toda la lógica y la estructura de los fractales, pero también habría elementos del segundo y del tercer interés nociológico, que es acercarnos a, al sistema no educativo e identificar en él elementos que permitan los religajes, y el interés siguiente, que es acercarnos a la experiencia de las cantadoras e identificar elementos que nos sirvan. O sea que este sería como un mapa orientador importante. No sé, Alexander, ¿usted qué piensa de este primer mapa y de este primer... Ah, pero usted no me puede hablar, ¿verdad? No lo puedo escuchar. Entonces, pues esperaría la primera oportunidad que conversemos, a ver qué piensa pues como de este primero. Yo pienso que hay que pensarlo, repensarlo y complementarlo. ¿Qué se nos puede escapar acá en este de tópicos de indagación? Pero yo, pues, como por traer un primer elemento, pero yo pienso que yo puedo aportarle más cosas ahí a ese primer mapa, a ese primer trayecto. Luego viene un trayecto 2, que es el de problematización. Entonces, pues a mí acá, sin mirar mucho otros trabajos de obras de conocimiento que hemos desarrollado en la maestría, que nos pueden servir como referentes, consultar en el repositorio otras obras de conocimiento de la maestría y demás, sobre todo las del inicio de la maestría, cómo trabajaban todo esto del trayecto hologramático. Pero en este segundo territorio, problematización, la misma palabra me sugiere a mí que es estructurar problemas de conocimiento, unos elementos problematizadores que me permitan a mí dinamizar el trabajo investigativo, con base pues en el anterior mapa y en el anterior trayecto, porque tienen que estar, si es trayecto hologramático, vamos de un territorio a otro, de un trayecto a otro, puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás, puedo ir transversalmente, pero esto simplemente es como una provocación, pero todo esto, si lo fuésemos a graficar todo, no sé cómo lo podríamos diseñar, porque todos los territorios tienen que ir unidos, integrados, y tienen que mostrar pues como mostrar gráficamente la lógica de que no es una secuencia preestablecida, no, ¿cierto? Entonces aquí en este de problematización yo volví a colocar las macrocategorías educación, sociedad, cultura, y volví a colocar las categorías centrales fractales, experiencia de las cantadoras, sistema no educativo, volví a elaborar el espiral, el gran espiral, y aquí lo que hice pues así de primera entrada fue elaborar como unas preguntas que yo me las imaginé, pero son preguntas que ya están en el trabajo. Por ejemplo, junto a fractales, coloqué cómo la teoría de los fractales puede servir de nicho
epistemológico, conceptual y metodológico para religar ambos sistemas. Pues no sé si esa sería, porque hay un peligro grande en la formulación de estas preguntas, que no vayamos a complejizarnos nosotros mismos y a comprometernos con cosas que no vamos a responder. Entonces hay que revisar muy bien estos ejes problematizadores que realmente sean y estén de acuerdo con lo que estamos planteando en el documento, con los intereses nociológicos, que no nos vayamos a comprometer con otras cosas, ¿cierto? En la experiencia de las cantadoras, ¿qué elementos de la experiencia de las cantadoras se pueden religar con el sistema etnoeducativo actual? En el sistema etnoeducativo, ¿cómo puede el sistema etnoeducativo colombiano actual ser el contexto anfitrión en el cual se plasmen o acojan los religajes de elementos educativos de la experiencia de las cantadoras del Pacífico? Pues no sé si quedó bien como formulada, hay que mirar esa pregunta. Y arriba, como una gran eje problematizador general, que sería como la pregunta de investigación central, cómo la experiencia de las cantadoras de Colombia puede religarse y enriquecer las lógicas y fundamentos curriculares del sistema etnoeducativo colombiano. Entonces, Alexander, el territorio 2, la esencia del territorio 2 es la problematización, la, la formulación, el despliegue de unos ejes problematizadores que me van a permitir movilizar el desarrollo de la investigación, ¿cierto? Que van a ser como las preguntas orientadoras, los ejes alrededor de los cuales yo voy a trabajar eh, todo el proceso investigativo y que son por las que yo voy a dar respuesta. Por eso digo que deben estar en consonancia o en coherencia con los intereses nociológicos que planteamos, que no necesariamente tienen que ser los mismos ejes nociológicos, pero pueden ser esos ejes unas preguntas eh, cruciales que nos permitan como desplegar esos intereses nociológicos, que nos permitan como descomponerlos un poco. Entonces, pueden haber no solamente estos cuatro eh, ejes problemáticos, sino que de pronto podríamos formular, pues sin saturar tampoco, ¿cierto? Ese sería el segundo trayecto o el segundo territorio. Hay uno tercero que es la fundamentación epistemológica compleja y vuelve a tener como el mismo fondo, la misma dinámica. Entonces, las macrocategorías educación, sociedad, cultura, el espiral en el fondo y las categorías fractales, cantadoras y sistemas no educativos. Aquí en el territorio 3, lo que me provoca a mí o lo que me supone este territorio 3 de fundamentación epistemológica compleja eh, es mirar, bueno, aquí la misma palabra lo dice, fundamentación epistemológica compleja. Yo aquí he colocado autores, fuentes, autores, de pronto te quedarían fuentes teóricas y empíricas y otros referentes de la investigación para cada una de esas categorías. ¿Qué principales autores, qué fuentes? ¿Sí? Pero el título de arriba, Fundamentación Epistemológica, me supone a mí que no solamente vamos a trabajar autores, fuentes y otros referentes, sino que yo también puedo aquí abordar epistemológicamente, eh, ¿qué digo yo? Como lógicas en la producción de conocimiento, validez en la producción de conocimiento, eh, ejes dinamizadores en la producción de conocimiento, como que me permita fundamentar esa parte epistemológica compleja. Yo pienso que ahí también podríamos complementar estos elementos con elementos que me permitan a mí fundamentar epistemológicamente el trabajo, ¿cierto?
Entonces, cuál es pues yo pensaría que aquí podría estar cuál es el interés real de la investigación, si es un interés mm, comprensivo interpretativo, o es un interés transformador, o es un interés descriptivo explicativo, o cuál es el interés que me mueve a mí para la investigación. Igualmente, mm, podría trabajar aquí como las dinámicas en la objetividad de la investigación, cómo se va a garantizar la parte de la objetividad en la investigación, qué estrategias para garantizar la objetividad en la investigación, cómo se trabaja dentro de la investigación la relación sujeto-investigador, sujeto investigado o comunidad investigada, cuáles son esas relaciones entre entre el sujeto que investiga y el sujeto que se deja conocer, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, son elementos como de la parte epistemológica que me podrían nutrir esta parte de este territorio, ¿sí? Bueno, viene el territorio 4, que es el territorio de dialogicidad compleja, que vuelve a tener otra vez la misma estructura, pero donde yo ya proponer, voy a proponer un diálogo complejo. Entonces yo aquí coloqué, no sé, déjeme pensarlo mejor, coloqué categorías en fractales, categorías principales y categorías derivadas en fractales, categorías principales y categorías derivadas en cantadoras, y categorías principales y categorías derivadas en sistemas no educativos. Yo me imaginé en un momento identificar entre estas categorías cuáles son las principales diadas, triadas, tetraedros categoriales, cómo conversan, cómo voy a organizar yo la conversación entre esas categorías. Eh, Me interesa que dialoguen, por ejemplo, dentro del sistema no educativo, que dialoguen la categoría, o bueno, dentro del mismo sistema no educativo, qué categorías al interior del sistema no educativo deberían dialogar. Enfoque, enfoque de las primeras que mencionábamos en el primer trayecto, en la categoría enfoque y la categoría contenidos, por decir algo, las voy a poner. Para mí es un interés particular mío. Y con esos intereses voy identificando si a mí me interesa poner a dialogar dos categorías o tres categorías o cuatro categorías, y ahí voy formando lo que serían las diadas o binas categoriales o triadas categoriales o tetraedros categoriales que me interesa a mí poner a dialogar, y no solamente al interior de cada categoría, sino entre las categorías. ¿Qué categorías de la experiencia cantadoras quiero poner explícitamente a dialogar con las categorías de sistemas no educativo y con la categoría de sistemas fractales? ¿Por qué? Porque cuando yo identifico qué categorías van a dialogar, voy identificando lo que en la parte de complejidad denominamos circuitos de relación o circuitos relacionales, que si yo los empiezo a fundamentar y a escribir alrededor de esos circuitos relacionales, voy consolidando redes semánticas y se me van convirtiendo en los capítulos de la obra de conocimiento, ¿sí? Entonces yo digo, yo voy a tener un primer capítulo donde yo voy a hablar, donde voy a hablar, donde voy a poner a dialogar unas categorías de la experiencia cantadoras con unas categorías de sistemas no educativos. Y bueno, perdón, en un primer capítulo hablaría de unas categorías de fractales, pero en un segundo capítulo ya pongo a dialogar fractales con cantadoras y con sistemas no educativos. Este es un territorio clave que yo sé que lo tenemos que decantar y trabajar, y sería sentarnos a hablar realmente que una vez tengamos bien identificadas las categorías y subcategorías de cada uno de estos ejes categoriales,
qué realmente a usted le interesa poner a dialogar entre estas, ¿sí? Porque ahí se me van a ir configurando ya lo que son los capítulos de la obra y se me van a ir configurando pues todos estos. Yo sé que este capítulo, perdón, este trayecto es un poco complejo porque requiere pues ya tener una fundamentación grande sobre las tres categorías centrales, manejar muy bien lo de los fractales, lo de las cantadoras y lo del sistema no educativo, para yo saber cómo pongo a dialogar esas categorías, ¿cierto? No sé, Alexander, si haya como una comprensión, ¿sí? Y el territorio 5 de organización creadora, que tiene en el fondo las mismas dinámicas, no lo alcancé a trabajar bien, simplemente lo coloqué. El territorio 5 se llama organización creadora, que es lo nuevo que usted va a proponer. Y lo nuevo que usted va a proponer es un fractal. Bueno, o es un plano epistémico. Yo ya yo no me acuerdo porque la verdad no abordé el trabajo, porque yo recuerdo que el interés nociológico general decía construir un plano epistémico donde se muestre como donde se muestren las dinámicas de un fractal que es el producto de religar cantadoras con, bueno, no sé, en todo caso, esto sería, aquí se plasmaría lo nuevo, los elementos del fractal que resulta ya como propuesta, como producto, ¿sí? Aquí irían pues todos sus elementos. Entonces, Alexander, eh, yo, a mí me da pena con usted, pues porque yo cada ratico yo no le trabajo como a medias, yo sé que yo tengo que comprometerme con su trabajo. Ahorita yo espero, no sé, la semana que me van a dar de reintegro al colegio, eh, cómo, pues, en qué fechas irá a ser, pero Alexander, yo sé que yo me tengo que sentar a trabajarle, porque yo quiero trabajarle más desde la parte metodológica. Al fin y al cabo, la parte conceptual, pues usted ya tiene unos adelantos grandes, que eso no quiere decir que no haya que revisar y mirar qué falta, porque yo le he dicho a usted que le he visto muy sólido lo de los fractales, pero muy débil está lo de las cantadoras y muy débil está lo del sistema no educativo, ¿sí? Toda la fundamentación teórica, conceptual alrededor de esas categorías, hay que trabajarla muy bien. Eh, yo pienso que ese sería algo en lo que usted mm, podría trabajar mientras tanto, fundamentar esas dos categorías centrales. Los intereses nociológicos, pues nosotros los formulamos en un primer ejercicio, pues también hay que retomarlos. De pronto el fundamentar las categorías, el consolidar más la fundamentación teórica conceptual de las categorías me permite tener otra mirada de los intereses y confirmarlos o ajustarlos. Y ya la parte metodológica, porque tenemos que mirar entonces una vez, son tres trabajos simultáneos. Fundamentar muy bien las dos categorías que están débiles, eh, reafirmar los intereses nociológicos, reafirmar la metodología, porque tenemos que irnos ya a la parte de los instrumentos que vamos a, ¿cierto? De qué instrumentos para recolectar la información y para validar y que sean instrumentos que en realidad correspondan a toda la información que usted tiene, porque usted me dijo que usted ya tiene toda esa información, ¿cierto? Y que nos permita ya como ir mirando el trabajo de campo, la aplicación de esos instrumentos y ir mirando cómo vamos a organizar la información con miras a cumplir cada uno de esos intereses nociológicos que son los por los que debemos dar razón, ¿cierto?
por los intereses nociológicos. Mm, Alexander, bueno, usted no le puedo, yo tengo que mirar lo que usted me mandó de fechas de Gloria Clemencia, eh, donde usted me da unas fechas, hay una fecha ya para presentar la candidatura, que es como el 14 de abril. Es que ya está encima. Pucha. Mm, mm, Eso es lo primero, ¿no? Entonces, atinémosle en el momento antes de pensar. Yo pienso que para la candidatura, tener muy claro lo que acabamos de decir, tener muy clara la pregunta, tener muy claro los fundamentos de cada categoría central, tener muy claro los intereses nociológicos y tener muy claro lo de la metodología o el método que vamos a, ¿sí? Porque yo sé que no nos van a preguntar minucias del resto. Entonces, Alexander, a ver, hoy es martes. Mm, tendríamos que hablar por ahí el domingo, Alexander. Yo no, antes no puedo, porque yo tengo seminario de maestría viernes y sábado. Viernes y sábado tengo seminario de maestría y estoy como a medio camino, estoy como crudo con esa preparación. Entonces, podríamos hablar el domingo para que usted me diga en qué ha avanzado, si ha logrado revisar fundamentación de cantadoras y de sistemas no educativo, eh, que volvamos a mirar, el domingo volveríamos a mirar intereses nociológicos y ya dejarlos definitivos. Y yo le mostraría de pronto lo que logré avanzar de esta parte de los trayectos, de los territorios convertidos en trayecto. Sí, entonces, Alexander, pues yo sé que pues yo le agradezco a usted, es muy comprensivo y muy paciente. Y bueno, pues yo tampoco lo voy a dejar, téngalo por seguro que no lo voy a dejar colgado tampoco de la brocha, yo. Entonces, volveríamos a hablar el domingo, Alexander, el domingo por la tarde, a las 4, a las 5. Hablamos por teléfono. Listo. Entonces yo me salgo de aquí.